Padre nuestro misericordioso, santifica y protege siempre a esta familia tuya, por cuya salvación te alcanzó sangre y resucitó glorioso Jesucristo tu Hijo, el cual vive y reina por los siglos de los siglos. Vamos a escuchar la palabra de Dios. Vamos a asegurar que no tenía ya aspecto de hombre, pero muchos pueblos se llenaron de asombro. Ante él, los reyes cerrarán la boca, porque verán lo que nunca se les había contado y comprenderán lo que nunca se había imaginado. ¿Quién habrá de creer lo que hemos anunciado? ¿A quién se le revelará el poder del Señor? Creció su presencia como planta verde, como una raíz en el desierto. No tenía gracia ni belleza, no vimos en él ningún aspecto atrayente, despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, habituado al sufrimiento, como uno del cual se aparta la mirada, despreciado y desestimado. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo tuvimos por leproso, herido por Dios y humillado, traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Él soportó el castigo que nos trae la paz. Por sus llagas hemos sido curados. Todos andábamos errantes como ovejas, cada uno siguiendo su camino. Y el Señor cargó sobre él todos nuestros crímenes. Cuánto lo maltrataron, se humillaba y no abría la boca. Como un cordero que va a degollar, como oveja ante el esquilador, endurecía y no abría la boca. Inicuamente y contra toda justicia se lo llevaron. ¿Quién se preocupó de su suerte? Lo arrancaron de la tierra de los vivos, lo hirieron de muerte por los pecados del pueblo, le dieron sepultura por los malhechores a la hora de su muerte, aunque no habían cometido crímenes, ni hubo hermano en su boca. El Señor quiso triturar por el sufrimiento, cuando entregué su vida como expiación. Verá sus descendientes, prolongará sus años, y por medio de él prosperarán los designios del Señor. Por las fatigas de su alma verá la luz y se saciará. Con sus sufrimientos justificará mi siervo a muchos, cargado por los crímenes de ellos. Por eso le daré una parte entre los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, ya que indefenso se entregó a la muerte y fue contado entre los malhechores, cuando tomó sobre sí la culpa de todos e intercedió por los pecadores. Palabra de Dios. Cristo se humilló por nosotros y por obediencia aceptó incluso la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre.
Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo, Jesús fue con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto, y entraron allí él y sus discípulos. Judas, el traidor, conocía también el sitio, porque Jesús se reunía a menudo allí con sus discípulos. Entonces Judas tomó un batallón de soldados y guardias de los sumos sacerdotes y de los fariseos, e inmediatamente salió sangre y agua. El que vio da testimonio de esto, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad, para que también ustedes crean. Esto sucedió para que se cumpliera lo que dice la Escritura: no le quebrarán ningún hueso. Y en otro lugar Escritura dice: mirarán al que traspasara. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero oculto por miedo a los judíos, pidió a Pilato que le dejara llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemo, el que había ido a verlo de noche, y trajo unas 100 libras de una mezcla de mirra y aloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con esos aromas, según se acostumbraba a enterrar entre los judíos. Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron, y en el huerto un sepulcro nuevo, donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era día de la preparación de la Pascua y el sepulcro estaba cerca, allí pusieron a Jesús. Palabra. Bueno, hermanos, estamos reunidos para recordar la pasión de nuestro Señor Jesucristo, para hacer la adoración de la cruz más adelante. Y de esta manera también, pues darle gracias al Señor por lo que Él ha hecho con nosotros. Recordamos que pues, el acto de salvación que Cristo ha hecho, lo ha hecho por medio de la cruz. Él, por medio de la cruz, nos ha logrado la salvación. Lo que recordamos hoy es la entrega que Cristo ha hecho por nosotros. Pero para los cristianos no nos podemos quedar aquí, sino necesitamos trascenderlo a lo que vamos a celebrar mañana. Pero de igual forma necesitamos reflexionar sobre lo que el Señor ha hecho en este día, porque a través de su entrega ha logrado nuestra salvación. Por lo tanto, la cruz fue el instrumento de nuestra salvación. Y como dice San Pablo, pues es escándalo para los judíos y locura para los gentiles. ¿Por qué escándalo a los judíos? Porque ¿cómo un muerto iba a dar vida? Para los judíos tocar un muerto era completamente quedar impuro, era no estar puro ante el Señor. Por lo tanto, como alguien que ha muerto iba a dar vida. Y para los gentiles era una locura, puesto que para los gentiles la resurrección no existía. Por lo tanto, era locura para los judíos, escándalo para los judíos y locura para los gentiles. Y de alguna forma lo podemos entender eso también hoy. Para muchos, hoy seguir a Cristo puede ser también una locura. El realizar lo que realizamos nosotros como católicos, para muchos puede ser una locura. Sin embargo, necesitamos estar convencidos que eso que realizamos es fruto de la salvación que Dios ya nos ha traído. Y es que, hermanos, hay dos formas de asumir la cruz en nuestra vida. Hay varias formas de asumir la cruz en nuestra vida. Puede ser de manera pasiva o de manera activa. De alguna manera, como cristianos, entendemos que si nos decidimos a seguir al Señor, en algún momento necesitamos pasar por la cruz, pero recordando que es una cruz de salvación. Es decir, no es solamente sufrir por sufrir o batallar por batallar, sino es una cruz de salvación, es un dolor quizás, un sufrimiento quizás, pero que es para salvación de los demás. Y es que esta realidad no la podemos negar en nuestra vida. Por más que como seres humanos hemos pretendido negar el sufrimiento, negar el dolor, es algo que por más que lo pretendamos no lo podemos lograr, porque es parte también de la vida.
la cruz y la resurrección. Sin embargo, hoy reflexionamos sobre la cruz. Por lo tanto, les decía, hay dos maneras de asumir esa cruz, por así decirlo, de manera pasiva o de manera activa. ¿A qué me refiero cuando es de manera pasiva? Es decir, cuando algo recibo, ¿no? Algo recibo que me causa dolor, que me causa sufrimiento y que implica llevar eso que recibo hacia adelante, caminando, recordando que es fruto de la salvación. Esto, por ejemplo, lo podemos ver cuando nos toca padecer una enfermedad. Cuando nos toca padecer una enfermedad o acompañar a alguien en una enfermedad, es cuando podemos decir, bueno, el Señor me está compartiendo la cruz, pero una cruz de salvación. Y aquí puedo yo comprender que a través de esos sufrimientos que causa la enfermedad o algún dolor, y aquellos que acompañan a esa persona pueden ofrecer esos dolores para la salvación de los demás. Y es una oración muy grande, muy fuerte. Alguna vez una enfermita se acercó con la Madre Teresa de Calcuta y le decía, yo sé lo que estás haciendo y me agrada lo que estás haciendo, dice, y yo quiero ayudarte. Y le decía a la Madre Teresa, pues bueno, mira, tú estás enferma, pero me puedes ayudar más que si estuvieras aquí. Y empezó a formar un ejército que le llamaba un ejército de solidaridad, en donde todas las personas que estaban padeciendo una enfermedad, que quisieran ayudarla, decía, ese ejército era un ejército de oración, porque cada uno ofrecía sus dolores, ofrecía sus sufrimientos por los que estaban atendiendo y por las madres que estaban a cargo de los enfermos terminales. Y decía la Madre Teresa, yo sé que esas oraciones me están fortaleciendo. Entonces, hermanos, cuando yo entiendo que esos sufrimientos que de alguna manera padezco y que en algún momento nos toca vivir situaciones económicas, problemas económicos, dificultades en el hogar, en ese momento yo también estoy cargando con la cruz y con la cruz de salvación. Pero necesito entender que no es solamente sufrir por sufrir, sino es en algún momento tomar ese dolor y ese sufrimiento para gloria de Dios y por amor a los demás, para la salvación de los demás. Solamente con la fe puedo descubrir esto en los momentos difíciles. Por eso la fe, hermanos, para nosotros es un tesoro. Es un tesoro porque podemos enfrentar situaciones desde otra perspectiva. Si no, es muy difícil y muy doloroso enfrentar una situación así en momentos difíciles. Lo vemos también de alguna manera cuando parte algún ser querido. Cuando hay una situación así, sin fe, es bien complicado salir adelante. Y después de eso se cae en situaciones fuertes de depresión y de dolor, de las cuales no se puede salir. La fe obviamente no quita eso, pero te lo hace más llevadero y te ayuda a salir adelante de situaciones así. Eso es, hermanos, por así decirlo, la manera activa pasiva de llevar la cruz. Pero también podemos hablar de una manera activa de llevar la cruz. ¿Y qué implica esto? Que hay momentos en nuestra vida en donde tenemos que tomar decisiones. Y yo lo decía en el Via Crucis, es que, hermanos, no basta con ser buenos, sino es necesario hacer el bien. Y obviamente al momento en que me decido hacer el bien, pues también vienen dificultades, primero con uno mismo, ¿verdad? Vienen dificultades con uno mismo de decir, bueno, quiero hacer el bien, y de aquí a que me decide y dé el paso de hacer el bien, ya es un momento de vencerme a mí mismo y de morir a mí mismo para ir a ayudar al otro. Y en diferentes situaciones, entre más me decido hacer el bien, pues voy descubriendo que hago cosas, que realizo situaciones que ayudan a los demás, pero en algún momento puede haber dificultades también. Y esas dificultades también es llevar con la cruz y cargar con la cruz. En algún momento, pues por ahí alguna persona se acercó conmigo y me comentaba, me decía, padre, es que pues yo busco en realidad ayudar a cierta persona, ¿no? Hay una persona ahí por mi casa que está padeciendo de dificultades, está sola y pues necesita alguien que la atienda. Pero pues yo me encuentro a veces con la dificultad de que llego a mi casa y pues acostumbro a ir todos los días con él, pero hay momentos en que dice, es que me da bastante flojera, o
llego a mi casa, lo que quiero es descansar, porque ya después de todo mi día de trabajo, pues ya lo que quiero es estar descansando. Y dice, ya ves, pues sí, dice, no voy a ayudar a la persona. Entonces veíamos y le comentaba, bueno, es que pues esos momentos de decidirnos a hacer el bien son también momentos de cruz, en donde el Señor nos dice, bueno, es que es necesario en algún momento negarme a mí mismo y dar la vida, y dar un poquito más de lo que me cuesta. Y decía, me llamó mucho la atención lo que decía el Papa Francisco también, en cuestión de la ayuda y en la caridad, en la cuestión de la limosna, decía, no confío de la limosna que nos duele. Y es que cuando uno se decide amar a Dios, cuando uno se decide amar al otro, decía la Madre Teresa, pues es que hay que amar hasta que duela. Y ese amar hasta que duela es esta parte de morir a mí mismo y de tomar la cruz y decir, bueno, Señor, esto me está costando y adelante, lo voy a hacer por amor a ti y por amor a mi hermano. Y eso también es fruto de salvación. Entonces, hermanos, todo esto, cuando yo me decido a cargar con la cruz, cuando yo me decido de manera activa o de manera pasiva, estoy participando en la salvación de los demás. Pero necesitamos reconocer que esto y esta fuerza no viene de nosotros, sino que viene de Dios. Y hay una frase que a mí me gusta mucho que dice, hay que dejar a Dios ser Dios en nuestra vida. Porque en esos momentos difíciles es decirle y reconocer ante el Señor, Señor, no puedo, me cuesta trabajo, estoy en dificultades. Y es como nos dice la segunda lectura, hay que acercarnos al trono de gracia. Hay que acercarnos al trono de gracia para recibir misericordia, para recibir gracia y para recibir ayuda en el momento oportuno. Hay que acercarnos al trono de gracia, es decir, hay que acercarnos a aquel de quien recibimos todo, recibimos misericordia, recibimos amor, recibimos la misma gracia, recibimos ayuda en el momento oportuno, dice el Señor. Por lo tanto, el cargar la cruz no es yo solo, sino acompañado de Cristo mismo. Por eso es importante eso, acercarnos siempre al trono de gracia. Cuando yo me voy a decidir a hacer algo diferente de la salvación por los demás, necesito primero acercarme al trono de gracia, es decir, acercarme a Cristo, acercarme a la cruz de donde se derrama todo. Misericordia, porque primero necesito sentirme perdonado y amado. Gracia, porque necesito de una experiencia de Dios y fuerza de Dios para realizar su acción. Y ayuda en el momento oportuno, pues porque solo no puedo. Ante esto, hermanos, hay una frase que dice San Pablo: cuando soy más débil, soy más fuerte. Porque al momento de que me decido a cargar con la cruz, hay momentos en que como Cristo no puedo llevarla, me cuesta trabajo. Cuando se acercaba este hermano y les comentaba que me decía que le daba flojera, en algún momento le decía, bueno, reconócelo ante el Señor, reconoce que te está costando y vas a ver que cuando eres más débil, eres más fuerte, porque ahora actúa y dejas actuar a la gracia de Dios. Y hay momentos así, hermanos, cuando pues creemos que solo basta con nuestras fuerzas y cuando lo realizamos con nuestras fuerzas nos cansamos, nos agobiamos y es necesario reconocer ante Dios, Señor, ¿sabes qué? No puedo, me cuesta trabajo, estoy cansado. Cuando soy más débil, soy más fuerte, porque ahora permito que sea Cristo quien actúe y me dé la fuerza para cargar con la cruz. Alguna vez me tocó en un encuentro de matrimonios jóvenes escuchar a una persona que me decía, padre, es que yo quería dejar a mi esposo porque ya eran muchas cosas y muchas dificultades, y de hecho él se fue de la casa, y yo ya me estaba resignando a lo que estaba pasando, ¿no? Yo decía, ya no voy a poder hacer ningún esfuerzo, ya no voy a hacer nada, porque me tocó sufrir mucho con él y me duele mucho lo que me está haciendo. Entonces dice, me puse en oración y le dije al Señor, Señor, tú sabes, ayúdame, quiero hacer mi último esfuerzo, yo ya no puedo, yo ya no sé qué hacer. Y dice, Padre, de veras en ese momento sentí una fuerza de no sé dónde, dice, pero vencí mi orgullo, vencí mi soberbia y dije, bueno, voy a dar este último paso y voy a ir a buscarlo.
hermanos, cuando yo me decido a cargar y activamente la cruz, o cuando yo me decido a tomar pasivamente la cruz, necesito acercarme al trono de gloria de Dios y reconocerle: Señor, esto es más fuerte que yo. Necesito que tú me ayudes a cargar. Necesito que tú me ayudes a llevarlo para poder dar salvación y recibir también la salvación del Señor. Eso es a lo que estamos llamados, hermanos, y eso es lo que nos recuerda la cruz, que en nuestra vida hay momentos difíciles, hay momentos de dolor. Cuando me decido al bien, hacer el bien, también va a haber momentos de dificultades. No nos olvidemos que también hay momentos alegres como lo que vamos a vivir mañana, pero todo esto no lo podemos vivir sin la gracia del Señor, porque cuando soy más débil, soy más fuerte y dejo a Dios en Dios. Que la cruz, hermanos, nos recuerde que estamos aquí para dar nuestra vida, que eso es lo que le da sentido a nuestra vida, y que estamos aquí también para ayudar a los demás en el proceso de salvación y para recibir también la salvación del Señor, porque ese fue el instrumento que Cristo eligió para salvarnos a cada uno de nosotros. Vamos a pedirle al Señor que nos conceda la gracia de entender de alguna manera el misterio de la cruz, porque no deja de ser un misterio y no deja de ser algo contradictorio muchas veces. Que el Señor nos conceda la gracia de comprender tantito, no solo con la razón, sino sobre todo con el corazón, el misterio de la cruz, y atrevernos a ir en el seguimiento de Cristo, cargar nuestra cruz para la gloria de Dios. Que así sea. Vamos a orar, vamos a hacer la oración universal, vamos a pedir por diversas necesidades. Cuando yo les explique, vamos a orar un momento en silencio por cada una de las necesidades de las que vamos a pedir. Oremos, hermanos, por la Santa Iglesia de Dios, para que el Señor le conceda la paz y la unidad, la proteja en todo el mundo y nos conceda una vida serena para alabar a Dios Padre Todopoderoso. Un momento de silencio, oramos por nuestra Santa Iglesia. Dios Todopoderoso y Eterno, que en Cristo revelaste tu gloria a todas las naciones, conserva la obra de tu amor, para que tu Iglesia, extendida por todo el mundo, persevere con fe inquebrantable en la confesión de tu nombre, por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, para que Dios nuestro Señor, que lo eligió entre los obispos, lo asista y proteja para el bien de su Iglesia, como guía y pastor del pueblo santo de Dios. Un momento de silencio, oramos por nuestro Santo Padre. Dios Todopoderoso y Eterno, cuya providencia gobierna todas las cosas, atiende a nuestras súplicas y protege con tu amor al Papa que nos hace elegir, para que el pueblo cristiano confiado por ti a su guía pastoral progrese siempre en la fe, por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por nuestro obispo Javier, por todos los obispos, presbíteros, diáconos, por todos los que ejercen algún ministerio de la Iglesia y por todo el pueblo de Dios. Vamos a orar por el momento de silencio por el pueblo de Dios y sus ministros. Dios Todopoderoso y Eterno, que con tu Espíritu santificas y gobiernas a toda tu Iglesia, escucha nuestras súplicas y concédenos tu gracia, para que todos, según nuestra vocación, podamos servirte con fidelidad, por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por los catecúmenos,
para que Dios nuestro Señor los ilumine interiormente y les comunique su amor, y para que mediante el bautismo se les perdonen todos sus pecados y queden incorporados a Cristo nuestro Señor. Oremos por los que mañana serán bautizados. Dios Todopoderoso y Eterno, que sin cesar concedes nuevos hijos a tu Iglesia, aumenta en los catecúmenos el conocimiento de su fe, para que puedan renacer por el bautismo a la vida nueva de los hijos de adopción, por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por todos los hermanos que creen en Cristo, para que Dios nuestro Señor les conceda vivir sinceramente lo que profesan y se digne de unirlos para siempre en un solo rebaño bajo un solo pastor. Oremos un momento de silencio por la unidad de los cristianos. Dios Todopoderoso y Eterno, tú que reúnes a los que están dispersos y los mantienes en la unidad, mira con amor a todos los cristianos, a fin de que cuando están consagrados por un solo bautismo, formen una sola familia, unida por el amor y la integridad de la fe, por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por el pueblo judío, al que Dios se dignó hablar por medio de los profetas, para que el Señor les conceda progresar continuamente en el amor a su nombre y en la fidelidad a su alianza. Oremos por nuestros hermanos judíos. Dios Todopoderoso y Eterno, que prometiste llenar de bendiciones a Abraham y a su descendencia, escucha las súplicas de tu Iglesia y concede al pueblo de la primitiva alianza alcanzar la plenitud de la redención por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por los que no creen en Cristo, para que iluminados por el Espíritu Santo puedan encontrar el camino de la salvación. Oremos por los que no creen en nuestro Señor. Dios Todopoderoso y Eterno, concede a quienes no creen en Cristo buscar sinceramente agradarte para que encuentren la verdad. Y a nosotros tus fieles concédenos progresar en el amor fraterno y en el deseo de conocerte más, para dar un testimonio creíble de tu amor, por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por los que no conocen a Dios, para que obren siempre con bondad y rectitud y puedan llegar así a conocer a Dios. Pedimos, Señor, por aquellos que no creen en Dios, un momento de silencio de nuestro Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, que has hecho a los hombres de tal forma que en todo, aún sin saberlo, te busquen, y solo al encontrarte hallan descanso, concédenos que en medio de las adversidades de este mundo, todos reconozcan las señales de tu amor, y estimulados por el testimonio de nuestra vida, tengan por fin la alegría de creer en ti, único Dios verdadero y Padre de todos los hombres, por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por los jefes de Estado y todos los responsables de los
para que Dios nuestro Señor les inspire decisiones que promuevan el bien común en un ambiente de paz y libertad. Oremos por nuestros gobernantes. Dios Todopoderoso y Eterno, en cuya mano está mover el corazón de los hombres y defender los derechos de los pueblos, mira con bondad a nuestros gobernantes, para que con tu ayuda promuevan una paz duradera, un auténtico progreso social y una verdadera libertad religiosa. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso, para que libre al mundo de todas sus miserias, dé salud a los enfermos y pan a los que tienen hambre, libere a los encarcelados y haga justicia a los oprimidos, conceda seguridad a los que viajan, un pronto retorno a los que se encuentran lejos del hogar y la vida eterna a los moribundos. Oremos por todos nuestros hermanos. Dios Todopoderoso y Eterno, consuela de los afligidos y fortaleza de los que sufren, escucha a los que te invocan en su tribulación, para que experimenten todos la alegría de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Nos quedamos así de pie para realizar la adoración a los santos. Mirad el árbol de la cruz, en donde estuvo clavado Cristo, el Salvador del mundo. Mirad el árbol de la cruz, en donde estuvo clavado Cristo, el Salvador del mundo. Mirad el árbol de la cruz, en donde estuvo clavado Cristo, el Salvador del mundo. Podemos hacer una fila para hacer la adoración a la cruz. Jesús
Nos ponemos de pie. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: para que, guiados por tu misericordia, vivamos siempre libres del pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor, hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Dios Todopoderoso y Eterno, que nos ha redimido con la gloriosa muerte y resurrección de Jesucristo, por medio de nuestra participación en este sacramento, prosigue en nosotros la obra del amor y ayúdanos a vivir entregados siempre a tu servicio. Por Jesucristo nuestro Señor. Pido que inclinen un poco su cabeza para darles una bendición. Envía, Señor, tu bendición sobre estos fieles tuyos que han conmemorado la muerte de tu Hijo y esperan resucitar con él. Concédeles tu perdón y tu consuelo. Fortalece su fe y condúcelos a su eterna salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Nos vamos a retirar en silencio y a las 9:30 comienza la